Israel versus Hamas. ¿Cuáles son los países que apoyan a cada país? El conflicto entre Israel y los palestinos ha estado plagado de violencia desde antes de la fundación de Israel en 1948, y miles de personas de lado a lado han muerto o han quedado heridas en ataques durante décadas. Si bien los gobiernos de diferentes países han estado al margen y muchos países han apoyado la resolución de Naciones Unidas, que llamó a la creación de dos estados, Israel y Palestina, como solución al conflicto, ambas poblaciones han tenido el reconocimiento oficial como Estado a lo largo de los años por diferentes países. Bienvenidos. En el día de hoy te vamos a hablar sobre una nueva información que te puede interesar sobre la reciente situación en Medio Oriente, el enfrentamiento brutal entre Israel y Palestina. Cada día hay nuevas noticias y hay nuevos detalles. También hay videos que helarán la sangre hasta la del más valiente. En esta ocasión, te vamos a hablar sobre los países que apoyan a cada país durante esta gran contienda. Antes de empezar, queremos recordarte en este momento que puedes apoyarnos si le das like, te suscribes y activas la campanita de notificaciones para no perderte más videos de este estilo. Ustedes serían de gran ayuda, chicos y chicas. Ahora sí, continuamos. También, cada uno de ellos tiene apoyos políticos de diferentes bandos geopolíticos, como por ejemplo Occidente para Israel y países del Medio Oriente que han apoyado a los palestinos por oposición a Israel. Así está el apoyo a Israel y a los palestinos en la actualidad. Reconocimiento de Israel. Israel tiene relaciones diplomáticas con 166 países, según su gobierno, con un fuerte bloque occidental de apoyo en el que se encuentran Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, que, en conjunto, anunciaron su respaldo a Israel esta semana luego del ataque terrorista de Hamas. El bloque dijo en un comunicado el 9 de octubre que apoyaría los esfuerzos de Israel para defenderse a sí mismo y a su pueblo contra semejantes atrocidades, y negaron que no es el momento de que ninguna parte hostil a Israel aproveche estos atentados para buscar ventajas. En el mismo comunicado, los gobiernos mencionados dijeron que reconocen las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y el apoyo de medidas equitativas de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Porque está claro, dijeron los países, que Hamas no representa las aspiraciones del pueblo palestino y no ofrecen sino terror y sangre. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo este martes que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional. Un castigo colectivo contra todos los palestinos será injusto e improductivo. Irá contra nuestros intereses y contra los intereses de la paz, declaró Borrell tras una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Mascate, Omán. No todo el pueblo palestino es terrorista. Aunque la Unión Europea considera a Hamas una organización terrorista, el gobierno autónomo palestino es nuestro socio, dijo Borrell. Israel tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, el derecho humanitario y algunas decisiones son contrarias al derecho internacional, añadió. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Israel como Estado en 1948 y el primero en reconocer Jerusalén como su capital en 2017. Entre los países que no tienen relaciones con Israel actualmente están Irán, Argelia, Afganistán, Venezuela, Kuwait, Líbano, Libia, Sudán, Siria, Arabia Saudita, Omán, Irak, Pakistán y Qatar. En los últimos años, Israel ha estrechado sus relaciones con los estados del Golfo, impulsados por una animadversión compartida hacia Irán y su creciente influencia en la región. Israel afirma que Irán apoya a Hamas con unos $100 millones al año. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en 2021 que el grupo recibe financiación, armas y entrenamiento de Irán, así como algunos fondos que se recaudan en países árabes del Golfo. Y con el fin de buscar aliados en Medio Oriente, Israel ha estado acercándose cada vez más a países con los que antes no tenía relaciones diplomáticas, para contrarrestar el antagonismo con Irán. En septiembre de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se unieron a los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en la Casa Blanca para celebrar acuerdos históricos de normalización entre Israel y los dos países árabes. Ese año, además de Emiratos Árabes y Bahrein, Marruecos y Sudán también normalizaron relaciones con Israel. En 2018, Moussa Abu Marzouk, alto cargo del Buró Político de Hamas en Gaza, reprochó a los estados árabes que avanzaran hacia la normalización de relaciones con Israel, señalando la ola de normalización de los lazos con la ocupación israelí. Marzouk dijo en ese momento que la iniciativa de Paz Árabe, un plan de paz presentado por Arabia Saudí en 2002, estipulaba que antes del reconocimiento oficial y de los lazos entre los estados árabes e Israel, debía producirse un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Entretanto, Egipto y Jordania reconocieron a su vecino Israel en 1979 y 1994.
respectivamente, y han tenido lo que los observadores llaman una paz fría con Israel. Aprovechamos un momento para recordarte que puedes dejarnos tu like si te está gustando este video. También suscribirte si quieres ver más contenido como este a futuro. Sería una gran ayuda, chicos y chicas. Podemos continuar. Reconocimiento de Palestina. La situación de los palestinos es un poco más compleja, puesto que si bien cuenta con el reconocimiento y relaciones bilaterales con 139 países, no es reconocido oficialmente como Estado ante Naciones Unidas. Y los países que reconocen a una entidad de Palestina lo hacen a través del Gobierno Autónomo Palestino, liderado por Mohamed Abbas en Ribera Occidental, pero de nuevo no reconocen a Hamas. A diferencia de Israel, con los palestinos tienen relaciones diplomáticas países como Afganistán, Argelia, Libia, Marruecos, Egipto, Siria, Qatar, Irán, Venezuela, Yemen, entre otros. Chile, que tiene una de las mayores comunidades de ascendencia palestina fuera del Medio Oriente, ha reconocido al Estado de Palestina y mantiene relaciones diplomáticas a nivel de embajadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, reconocen a Palestina como Estado soberano, pero si bien muchos países la reconocen como tal, este no es un Estado, pues no cumple los requisitos. En la ONU, Palestina es un Estado observador, similar al Vaticano, otorgando a los palestinos un cierto grado implícito de reconocimiento como Estado. Los palestinos tenían estatus de observador permanente en la ONU desde 1974, cuando la Organización para la Liberación Palestina fue reconocida como observador, una posición que no está definida en la Carta de la ONU. Entre los países que apoyan a los palestinos está Irán, cuyo presidente Ebrahim Raisi dijo este domingo que su país apoya la legítima defensa de la nación palestina. El régimen sionista y sus partidarios son responsables de poner en peligro la seguridad de naciones de la región, dijo Raisi, citado por la agencia de noticias Mehr. Irán es el archienemigo de Israel y ambos países mantienen desde hace tiempo una especie de guerra a través de terceros, en la que grupos respaldados por Irán luchan contra las fuerzas de defensa de Israel. Israel acusa a Irán de respaldar a Hamas. Entre tanto, Egipto, el primer país árabe en normalizar las relaciones con Israel, ha mediado entre Israel y varias facciones palestinas a lo largo del conflicto y ha presionado a las partes a evitar la escalada del conflicto, como ha reportado Reuters. Egipto, con la península egipcia del Sinaí, comparte frontera con Gaza y con Israel. Qatar es otro de los países de la región que está cerca de los territorios palestinos y además surgió como uno de los principales partidarios de los grupos islamistas tras las protestas de la primavera árabe, que comenzaron en 2011. Qatar es otro de los países de la región que está cerca de los territorios palestinos y además surgió como uno de los principales partidarios de los grupos islamistas tras las protestas de la primavera árabe que comenzaron en 2011. Qatar ve el estancamiento como una oportunidad para demostrar su valía como mediador, reporta Reuters. En esta crisis de violencia, Qatar ha mantenido conversaciones con Hamas sobre los rehenes que el grupo extremista mantiene retenidos en Gaza y Estados Unidos se ha coordinado con los qataríes que desempeñan un papel clave de mediación con Hamas, según lo dijeron a CNN, un alto funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con las conversaciones. Beijing le prometió al presidente del gobierno autónomo palestino, Mohamed Abbas, que con la sabiduría y fuerza de China resolvería el conflicto entre árabes e israelíes. Ha sido un insulso llamamiento a la moderación por ambas partes. Beijing se abstuvo de señalar al grupo y trató de presentarse como parte neutral en el conflicto, a diferencia de la mayoría de los países occidentales. La discreta reacción de Beijing a los ataques de Hamas del sábado ha provocado la reacción de Israel. Abbas, el presidente del gobierno autónomo palestino en la Ribera Occidental, que perdió el control de Gaza en favor de su rival Hamas en 2007, ha visitado Beijing 5 veces en sus casi 2 décadas en el poder. Durante su último viaje en junio, Xi y Abbas anunciaron una mejora de las relaciones bilaterales hasta convertirlas en una asociación estratégica. Pero China también ha estrechado sus lazos económicos con Israel en los últimos años, intensificando el comercio y la inversión en sectores que van desde la tecnología a las infraestructuras. Israel ha participado en la iniciativa Belt and Road de Beijing, con la construcción de un nuevo puerto en Haifa, el centro de transporte marítimo más activo del país, por parte de una empresa estatal china. Beijing le prometió al presidente del gobierno autónomo palestino, Mohamed Abbas, que con la sabiduría y fuerza de chinas se resolvería el conflicto entre árabes e israelíes. Ha sido un insulso llamamiento a la moderación por ambas partes. Beijing se abstuvo de señalar al grupo y trató de presentarse como parte neutral en el conflicto, a diferencia de la mayoría de los países occidentales. La discreta reacción de Beijing a los ataques de Hamas del sábado ha provocado la reacción de Israel. Tras las críticas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos, Mao Ning, fue un poco más allá en una rueda de prensa afirmando que China estaba profundamente entristecida por las víctimas civiles y condenó cualquier acto que dañe a los civiles. Sin embargo, eludió una pregunta sobre si Beijing considera los ataques de Hamas contra civiles como actos terroristas y reiteró el mensaje de neutralidad, calificando a China de amiga tanto de Israel como de Palestina. Beijing
que ha intentado mostrarse neutral en los conflictos, se ha abastecido de nombrar a Hamas, describiendo vagamente la crisis como una escalada de tensiones y violencia entre Palestina e Israel. Al igual que Rusia y la mayoría de los países árabes, China considera a Hamas como una organización de resistencia, no un grupo terrorista como lo designan los Estados Unidos y la Unión Europea.